¿Cómo andan? Estoy iniciando acá un ciclo, una serie de clases que va a tener 2 capítulos, porque la producción no da para tanto. La serie se llama La clase que nunca damos. Y bueno, esta curva que está acá, esta curva que te incluye una zona negra, lo que nos importa es la forma de esa curva, cómo se comporta. Solamente vamos a tenerla ahí, ya muy pronto nos vamos a ir dando cuenta. Esto es una curva, ¿sí? No hay mucho misterio, es una curva. Y estos son 2 curvas. Sí, son 2 curvas, nada más que una tiene alguna particularidad. Esta es una curva particular y esta es una curva vulgar. Ahora, esta curva particular, si toca, bueno, sí, es una recta. Si toca solamente, en este caso sería un segmento de rectas, ¿no? Pónganse finos. Si toca solamente en un punto a la otra curva, entonces se dice que es tangente a la curva. Esta es otra recta tangente a la curva, pero en otro punto. La primera era tangente en este punto, la segunda es tangente en otro punto, porque sabemos que la curva está formada por infinitos puntos. ¿Qué pasó acá? Esta, la verde, era tangente. Ahora la roja corta en más de un punto, entonces no es tangente y se dice que es secante porque la va secando. No sé por qué se dice secante. Ahora, en este punto vuelvo a tener una recta tangente, pero modificamos la curva azul. Hasta ahí no hay mucho misterio, es una tangente. Pero ¿qué pasa? Ahora puedo marcar varias tangentes. Entonces no hay una tangente. Por supuesto, esta no es tangente. En ese punto donde no hay una tangente, porque puedo marcar 3, puedo marcar solamente 3 o puedo marcar más. Les dejo ahí el misterio de cuántas puedo marcar. Muchas puedo marcar, pero ¿cuántas? Ahora, esta es secante, volvemos, y tengo este dibujo. En los primeros casos, en los infinitos puntos donde puedo marcar una recta tangente y solo una recta tangente, esos puntos son puntos en la curva en los cuales se dice que la curva es derivable en esos puntos. ¿Por qué decimos derivable? Y porque la curva deriva del... No importa, acepten la palabra, ¿sí? Ya vamos a ver, vos que vas a estudiar a la universidad, es probable que llegues a soñar con la palabra derivable, entonces no te vamos a agregar una pesadilla en este momento. Aceptemos la palabra. En estos puntos decimos que la curva es derivable. Entonces la curva tiene, en este caso, infinitos puntos derivables. Por supuesto, ahí volvemos. Ahora, en este punto decimos que la curva no es derivable. Bueno, acá es donde empieza a aparecer un amigo nuestro que se llama Benoit Mandelbrot. El nombre se dice en polaco, realmente no sé cómo se dice. Le vamos a decir Mandelbrot, porque nos suena así. ¿Qué pasó? Antes de Mandelbrot, más o menos a principios del siglo XX, alguien se dio cuenta de que haciendo algunos juegos podía convertir a las fronteras de las figuras en unas fronteras muy especiales. Este es un cuadrado que tiene por frontera una curva, ¿sí? Que empieza acá y termina en el mismo lugar. ¿Qué pasa si a este cuadrado le agregamos algo que lo deforme?
Pensemos ahora que sigue siendo una única figura, nada más que tiene más lados. Entonces tiene más vértices. ¿Qué pasa si vuelvo a repetir este agregado? No lo hice en todos porque, bueno, viste, hay que ponerse a dibujar, ¿sí? Pero ustedes me entendieron la idea, ¿sí? Agregamos un cuadrado, le agregamos otro torcido y a partir de ahí seguimos el mismo procedimiento, pero agregándole un cuadrado más chico, que imaginariamente está acá. Imagínense que yo se lo haya hecho a todos, ¿sí? Y siguen apareciendo. Bueno, ¿qué pasaría si yo llevara este procedimiento hasta una cantidad infinita de agregados, de cuadrados cada vez más chicos que le vayan metiendo una punta? Bueno, alguien se dio cuenta a principios del siglo XX que una curva de ese tipo sería una curva que no sería derivable en ninguno de sus puntos. Tendría infinitos puntos en los cuales no es derivable. Acá sigo teniendo infinitos puntos derivables entre cada uno de los vértices. Tengo infinitos puntos derivables, o sea, tengo infinitos puntos donde la curva es suave y donde no hace un vértice. Ahora alguien se dio cuenta que si yo este procedimiento lo seguía en teoría hasta el infinito, iba a tener una figura con una curva que tuviera infinitos puntos no derivables. Es muy raro esto. Ahí una ampliación de lo que sería una zona más chiquita. Bueno, yo me puse a hacerlo con cuadrados, pero hubo gente que lo hizo con triángulos y le salieron más bonitos. A ver si hay alguno por acá. Como un copo de nieve. Agregando triángulos, el primer triángulo original estaría, supongamos, acá. Después le cruzaron otro triángulo. Y a cada uno de esos triángulos le fueron agregando otro y otro y otro y otro y otro. Hasta una cierta cantidad de pasos. Llevado hasta el infinito, tendríamos una curva no derivable con infinitos vértices, por decirlo así de alguna manera, en toda la frontera. Bueno, a esa curva, no sé qué nombre le pusieron a principios del siglo XX, pero en los años de Benoit Mandelbrot, que no sé cuándo nació, pero más o menos en 1975 lo comenzó a llamar fractales. La palabra puede ser que le suene, ¿sí? Fractales sí deriva de una voz latina que se dice fractus, que significa quebrado. Los fractales, podríamos decir ahora definir qué es una curva fractal, pero vamos a empezar, se lo vamos a definir así. Es difícil definirlo, mucho gusto. Resulta que definir los fractales a partir de la geometría clásica va a ser un problema y nosotros estamos muy acostumbrados a la geometría clásica, que es la geometría que nos legó Euclides y varios de los griegos locos. Los fractales tienen una característica que se dice que son autosimilares. ¿Qué significa eso? Que cuando comenzamos a construirlo, a partir de ahí, durante el proceso se crean figuras que en distintos niveles se dice que son autosimilares. Cuando seguimos avanzando y el fractal adquiere una cierta regularidad, se obtienen realmente figuras bellas. A veces esa regularidad es una semi-regularidad, como la primera figura que habíamos visto, ¿sí? Que no era exactamente similar en todas sus regiones. Y esas también tienen mucha belleza. Cuando van perdiendo belleza es cuando pierden mucha regularidad, cuando al pasar muchos pasos se cambia de alguna manera que se hace tan caótica y va perdiendo un poco de belleza. Entonces hay algunas que son autosimilares, hay algunas o regulares y otras que se van ya convirtiendo en cuasi regulares, ¿sí? Cuando tienen variaciones que son de alguna manera predecibles es cuando toman esa cierta belleza, y cuando
se tornan impredecibles, pueden ser caóticas y de alguna manera podríamos decir que van perdiendo su armonía o su sintonía, ¿sí? Bueno, el profesor Mandelbrot se interesó en estas cuestiones que no le habían preocupado mucho a los científicos. ¿Qué pasaba? Cuando se empezó a estudiar la geometría, se pensó que se podía asimilar las distintas cosas a figuras geométricas. Por ejemplo, el vaso que yo tengo acá tiene una base circular. Si lo miro de punta, es similar a un cono que le hubiéramos cortado la punta, ¿sí? Y así entonces yo puedo asimilar distintas figuras a la realidad. Entonces, si voy a comprar un vidrio, me lo van a cobrar como si fuera rectangular y por la cantidad de centímetros cuadrados o metros cuadrados que tenga. ¿Y por qué dije como si fuera rectangular? Porque muy pronto, sobre todo Platón y otros, se dieron cuenta que no era así la cosa, que la geometría estudiaba cosas que en realidad no existían y después eran aplicables a la vida real porque eran parecidas, ¿sí? Entonces yo digo, estudio una esfera y después pienso que la Tierra es una esfera, aunque no lo sea. Compro un vidrio, decía, por metro cuadrado y me dicen, me lo cobran por la cantidad de centímetros cuadrados que tengo, de metros cuadrados, y me lo cobran como si fuera rectangular, aunque sepamos que no es rectangular. Bueno, Mandelbrot se dijo, bueno, las cosas no son así, y las cosas son mucho más parecidas en realidad a los fractales, ¿sí? Él dijo, el borde de una montaña es mucho más parecido a esto que a un cono, por ejemplo, ¿sí? Y además sostuvo que los fractales en muchos aspectos son más naturales, ¿sí? O sea que era más natural pensar en una geometría fractal que en una geometría pura o euclidiana, porque gracias a Euclides tenemos toda esa otra estructura de la geometría. Es más, Mandelbrot dijo que los fractales resultaban mucho más intuitivos que la geometría clásica o euclidiana. Claro, ahora estamos muy acostumbrados a hablar de círculos, rectángulos, cuadrados y rectas, pero seamos honestos, ¿nos resulta intuitiva la geometría? ¿Nos resulta fácil decir, bueno, yo calculo el área del triángulo? Ah, sí, ok, calcular el área del triángulo, un triángulo de verdad, ¿sí? Es fácil calcular el área de un triángulo en una hojita de papel en la escuela. Ahora, calcular el área de un triángulo de verdad en un campo. Entonces, dijo Mandelbrot, y acá estoy leyendo, dice resultan los fractales mejor comprendidos intuitivamente por el hombre que los objetos basados en la geometría euclidiana que han sido suavizados artificialmente. Entonces, claro, la mesa que yo tengo acá, yo puedo asimilarla a un rectángulo, pero yo artificialmente digo que eso es parecido a un rectángulo, mientras que en realidad la mesa, si la fuéramos a mirar con una lupa, resultaría mucho más parecida a un fractal. Y bueno, entonces Mandelbrot fue el primero que se ocupó de la rugosidad de las cosas, ¿sí? Desde el tiempo de Euclides, que lo tenemos ahí, resulta que se nos empezó a derrumbar toda una estructura euclidiana que todavía tenemos en la cabeza, que nos costó 1500 años, no, ¿qué digo? No sé cuántos años nos costó meternos la geometría euclidiana en la cabeza, y tanto nos la hemos metido en la cabeza que ahora es muy difícil que la dejemos de lado, ¿sí? Tengamos en cuenta que Mandelbrot vivió en los 70, ¿sí? Creo que la primera vez que Newell salió campeón estaba escribiendo libros, este hombre, nuestro amigo. Entonces, dijo Mandelbrot que la naturaleza estaba llena de grietas y fracturas. Según Platón, los números y las figuras son cuestiones ideales, ¿sí? Y la matemática viene a ponerle orden al mundo
viniendo desde esa zona ideal del mundo de las ideas, del mundo perfecto, ¿sí? Y la geometría estudia esas cosas. Bueno, y de golpe aparecen estas otras cosas que en el tiempo de Platón no existían, ¿sí? Es más, se dice que Platón propuso, antes de morirse, una nueva teología basada en la armonía matemática del mundo. Miren esto, ¿sí? Esto que puse acá también es un fractal, ¿no es cierto? Es un fractal que tiene una ley matemática precisa. ¿Cuál es la gracia? Todas estas figuras no son una obra artística libre, sino que cada paso está diseñado matemáticamente antes de construirla. A partir de una figura que se denomina semilla, van apareciendo las otras o quitándole partes de forma tal de lograr, según una ley matemática precisa, esa figura que tenemos ahí. Esta otra, que parece ahí una descarga eléctrica, también es una figura de las ideadas por Mandelbrot o los seguidores de Mandelbrot. Bueno, yo acá tengo una lupa que se conecta al USB, ¿sí? Y nos va a permitir ver algunas figuras, pero más de cerca. Por ejemplo, hace un rato me comí una manzana. Lo que quedó de la manzana es eso. Y Mandelbrot y otros imaginaron que estos bordes se pueden asimilar a una forma fractal. A ver, una recta no era, ¿sí? Por más que yo lo haya cortado con cuchillo, que no es este el caso, ¿sí? A lo mejor algunas de estas son marcas de mis dientes, pero supongamos que lo hubiera cortado con un cuchillo y se hubiera visto más o menos así. Entonces, una recta no era, un fractal tampoco es, pero se puede asimilar a una figura fractal con mucha más naturalidad que asimilarlo a una recta. Entonces, esta es mi huella digital y estoy un poco preocupado por estas cosas blancas que están acá. Y cada una de las curvas, y si mirara la piel de costado, se podría asimilar mucho más fácil a una figura fractal que a una figura griega ideal, ¿sí? Es muy difícil decir que estos son rectas paralelas, ¿sí? O curvas paralelas o concéntricas, ¿sí? Mucho más fácil es asimilarlo intuitivamente a una figura fractal. Este es el puntero del mouse de mi computadora. Fíjense el chiquitito que se está moviendo y el otro visto con la lupa. El que se está moviendo yo le veo líneas rectas y le veo color blanco, mientras que en realidad es una ensalada de colores. De paso vean el blanco, la luz blanca nos llega a los ojos como una mezcla de luces de varios colores y de varias frecuencias que como suma dan la luz blanca. Y fíjense que la línea recta, que es muy fácil verla en el puntero que se está moviendo, es muy difícil verla cuando lo aumentamos con la lupa, ¿sí? Este es mi ojo, guarda, esta es una luz propia de la lupa, pero fíjense mi ojo si no tiene formas fractales. Resulta mucho más intuitivo asimilarlo a una figura fractal que decir que, por ejemplo, esta parte de mi ojo sea un círculo, ¿sí? La parte de colores es el iris, ¿sí? Que se cierra sobre la pupila y parece que diera una forma de círculo, ¿sí? Pero fíjense esta parte, si no tiene naturaleza fractal. Esto es un círculo, ¿no? Ese es el plato con el que a lo mejor hace un rato comimos. Es un círculo, che. Fíjense, visto con la lupa, un borde,
y ya no es un círculo. Ahora, si yo siguiera ampliando esta figura, seguramente llegaría a ver una forma fractal. Aquí abajo, gracias a la ayuda de un usuario de Wikipedia que se llama Joseph, ¿sí?, tenemos la ley de un fractal, la ley matemática con la que se calcula, la ley que obliga a hacer cálculos matemáticos al sistema y llega a estas figuras en dos dimensiones. Estas leyes para hacer fractales muchas veces aplican números complejos. Nosotros en la escuela normalmente llegamos hasta los números reales y los complejos siempre lo dejamos para más adelante, a veces voluntariamente, porque pensamos que hay cosas mucho más cercanas en nuestro horizonte mental como para abordar, y como siempre hay que dejar algo de lado, a veces dejamos de lado los complejos, entre otras cosas porque no nos alcanzan la cantidad de horas. Todos estos fractales aparecen representados en dos dimensiones, o sea, en un plano. Si tenemos suerte, un poquito más adelante en este mismo video vamos a lograr ver, por lo menos en la pantalla, fractales que representan figuras de tres dimensiones. Mucho más loco es que algunos matemáticos han logrado pensar, miren esto, es rarísimo, es una danza de escorpiones, no sé qué será eso. Les decía que hay matemáticos que han logrado diseñar estructuras matemáticas que representarían fractales de más de tres dimensiones y por supuesto nunca las van a poder ver, pero las estructuras mentales y de fórmulas matemáticas las han logrado, es hermoso, las han logrado crear, aunque nunca verán ese fractal de más de tres dimensiones, pero existen las fórmulas. Pero Mandelbrot dijo que había que dejar de sobrevalorar a la geometría analítica y a todos los procesos analíticos matemáticos y comenzar a respetar un poco más los mecanismos observacionales. Imagínense a los matemáticos que desconfían de la regla, desconfían del cronómetro o del termómetro. El matemático dice, nosotros calculamos, nosotros no medimos. Y resulta que aparece un colega matemático y dice, hay que dejar que saquemos conclusiones observacionales. ¿De qué estará hablando este hombre? Decían, bueno, al principio de su carrera fue bastante resistido porque dejan la medición para arquitectos, ingenieros, agrimensores, ¿sí? Pero no, el matemático calcula, ¿se entiende? No es lo mismo, ¿sí? Entonces resulta que aparece un colega matemático diciendo, yo voy a sacar conclusiones observacionales. Bueno, esta es la imagen anterior. Y bueno, al principio no le fue muy bien. Acá vemos otro proceso de construcción de un fractal. Comenzamos con el primer paso. Esta es una imagen de Wikipedia. Le quitamos un cuadrado, ¿sí?, que está en el centro del otro y me aparecen otros cuadrados. En cada uno de los cuadrados quitamos un cuadrado en el centro. Luego aparecen otros y en cada uno de los cuadrados quitamos los otros y esto se repite y finalmente va a quedar un área
que va a tener infinitos cuadrados e infinitos puntos no derivables, infinitos puntos en los cuales cada punto quebrado va a tener otro punto quebrado a continuación y otro punto quebrado a continuación, y entre dos puntos quebrados va a haber infinitos otros puntos quebrados, en el caso que pudiéramos. Supongamos que yo estoy dispuesto a plantar, no sé, zanahorias. Entonces me pregunto cuánto dispongo de espacio para plantar unas zanahorias en un terreno como este. Entonces yo puedo decir, bueno, acá esto mide tanto por tanto y voy a tener 10 metros cuadrados para zanahoria con suerte, ¿no? Esto es mucho menos que 10 metros cuadrados. Ahora, viéndolo como lo ve Mandelbrot, esto claramente no es un lugar plano. De hecho, tuvimos que hacer mucha abstracción y convencernos durante muchas generaciones de que eso era plano. El tema es que ahora estamos convencidos de que es plano. Entonces resulta culturalmente plano, ¿sí? Pero se podría ver de otra forma. Esto es una madera lijada y resulta que Mandelbrot empezó a ver cosas que la gente antes no veía. Empezó a ver la rugosidad de las cosas, ¿sí? La textura de las cosas, y asimilarlo a formas matemáticas. Antes la rugosidad o ese tipo de cosas estaban liberadas al arte, a la estética, y no a la matemática. Esta es la misma madera en la cual hemos resaltado un poco las rugosidades. La naturaleza tiene un comportamiento fractal, ¿sí? Vean cómo aquí se repiten figuras y se repiten figuras. Esto es una formación vegetal, ¿sí? Y este es un brócoli que probablemente lo comamos pronto, ¿sí? Cada una de estas figuras, ¿sí?, que están por ahí, van teniendo un comportamiento que claramente no es asimilable a ninguna forma geométrica de los griegos, ¿sí?, mucho menos de los geómetras de la Edad Media, ¿sí? Este es el brócoli, visto un poco más de cerca, y vean que nada es liso y todo tiene un comportamiento fractal. ¿Qué será eso blanco, brillante que se ve ahí? Esto es una hoja de pino, y si miramos bien, el pino va repitiendo patrones a diferentes niveles, ¿sí? Podríamos decir que tenemos un pino fractal. No es un cono, conífera, ok, pero no es un cono. Vuelvo al brócoli, y después, mediante leyes matemáticas precisas, se pueden lograr fractales de 3 dimensiones, y ahí se pone más divertida la cosa, ¿sí? Porque si logramos fractales de 3 dimensiones, podemos pensar que una región del universo se puede comportar en forma fractal. Esta región del universo que acabo de robar de Wikipedia incluye galaxias, y cada uno de los puntos brillantes es una galaxia con cientos de millones de estrellas o más, ¿sí? Entre ellas tenemos vacíos, ¿sí? Serían como nuestro universo, una región del universo, pero vista desde muy lejos. Cada una de las galaxias tiene cientos de millones de estrellas, y, si me apuro, tiene miles de millones de estrellas, ¿sí? Y esto, bueno, es una geometría fractal en la cual se puede asimilar el comportamiento de cúmulos de galaxias a un fractal. Y le vamos a dar acá el crédito a la creación de esta imagen a Jonathan Deku, ¿cómo se dirá? Jonathan Deku creó este fractal. Antes de pensar en la geometría de 3 dimensiones, vamos a darle una vuelta de tuerca más a la geometría de 2 dimensiones.
¿sí? Este fue uno de los fractales dibujados por el propio Mandelbrot, que tiene una ley precisa en la cual se van agregando círculos, ¿sí? O regiones circulares, a la cual se le van agregando otras regiones circulares y termina siendo una cosa realmente interesante. Lo que nos importa son los bordes de la zona negra, y lo otro tiene que ver, claro que tiene que ver, ¿sí? Pero hay un poco de decoración también, ¿sí? Me voy a correr yo para que esto sea más interesante y lo disfrutamos. Ahí va creciendo, no hay forma de quitarle el cursor, esto va creciendo y nos vamos acercando y vamos viendo que cada una de las regiones se va autorreproduciendo, ¿sí? Se va acercando. Este es un programa que hace los gráficos de fractales. Tiene un límite de cálculo. Cada avance la máquina hace miles o tal vez millones de cálculos y va ampliando la región, ¿sí? Pero no lo va dibujando caprichosamente, ni siquiera es una figura creada por un artista. Puede ser que los colores sí tengan su arte, pero la máquina está haciendo cálculos en cada movimiento. Son miles de cálculos o tal vez millones de cálculos en cada movimiento y tiene un límite. Llega a un punto donde la máquina no calcula más, no puede calcular más, pero en teoría, matemáticamente, esto podría continuar hasta el infinito. Va a continuar hasta donde pueda entrar y después va a retornar. Este es un programa para graficar fractales en 3 dimensiones. Se llama Mandelbulber o algo así, no sé cómo se dirá. Me pueden pedir el nombre del programa, es gratuito y libre. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa por acá. Wow, esto es un fractal en 3 dimensiones. Es autorreproducible, va reproduciendo formas hacia adentro, y esto no es una figura artística, por supuesto, siempre tiene algo de arte, esa es la gracia del programa, que lo muestra artísticamente, pero son cálculos matemáticos hechos para cada punto de un espacio de 3 dimensiones. Y esto es mucho más loco todavía. Vaya uno a saber qué esconden adentro de estas superficies que de cerca parecen zonas derivables, pero si aumentamos la cantidad de cálculos van convirtiéndose en regiones en las que cada punto no es derivable. Esta es la misma figura visto desde otro punto de vista. Ahora, ¿hasta dónde una figura podría ser divisible en sectores no derivables? Y eso nos lleva a la conformación misma de la materia. Hubo personas en la antigüedad, me estoy yendo del tema, este es un cubo al cual le han quitado una sección y después se repite y le quitan la sección y le quitan la sección, y este tiene pocos pasos de creación, pero si le damos más pasos se llega a convertir realmente en una esponja con cada uno de sus puntos no derivables. Esto es un octaedro. Resulta que el octaedro tiene
mucho que ver con la historia de la cosmología, porque solamente existen 5 figuras cuyas caras sean polígonos regulares y todos iguales y todos en el mismo ángulo. Una de ellas es el octaedro y la más conocida es el cubo, que tiene 6 caras iguales. Bueno, acá resulta que fueron apareciendo algunas personas cuando decimos hasta dónde podemos dividir la materia, y bueno, ahí fue donde entraron en juego los atomistas, ¿sí? Por supuesto no teníamos fotos en el tiempo de los atomistas, entonces podemos tener algunas representaciones artísticas donde seguramente los ponen un poco más jóvenes de lo viejos que fueron. Y la esencia del atomismo es esta, que toda la materia está conformada con infinitas, cada una está formada con una cantidad finita de partes indivisibles denominadas átomos. La historia atomista llegó hasta nuestro momento y uno de los primeros en hablar del atomismo fue como dije que se llamaba este hombre, Demócrito, ¿sí? Al mismo tiempo que Demócrito, los hindúes también, algunos hindúes tuvieron ideas o conclusiones similares. La esencia del argumento atomista tiene que ver con que supongamos que un objeto, una cosa, puede ser divisible hasta el infinito, ¿sí? Yo acepto que tal o cual cosa fuera divisible hasta el infinito. Una vez que logré dividirlo hasta el infinito, me puedo encontrar con 2 cosas, o que cada una de esas infinitas divisiones tiene masa, tiene cuerpo, tiene sustancia, o no la tiene. Si tiene masa todavía, significa que la puedo seguir dividiendo, pero no lo había dividido hasta el infinito. Entonces, que tengo que dividirla hasta el infinito y más allá. Entonces resultaría falsa la primera suposición de que lo había dividido hasta el infinito. Ahora, lo que podría ocurrir es que esa fracción, luego de haberlo dividido infinitas veces, no tuviera nada de masa. Si esa fracción no tuviera nada de masa, significaría, o de cuerpo, o de sustancia, o alguna palabra equivalente que hayan usado esta gente, si no tuviera nada de eso, entonces significaría que el objeto original está formado por infinitas partes de nada. Cualquiera de las 2 afirmaciones que acabo de dar, llego a que lo primero fue falso, que no lo pude dividir hasta el infinito. Entonces, si no lo puedo dividir hasta el infinito, lo voy a poder subdividir hasta una región o hasta una zona donde esté conformado por partes indivisibles denominadas átomos. La idea del atomismo llegó hasta nuestra época y en nuestra época tomó otro vuelo. Pero resulta que en el mismo tiempo unos hindúes que se llamaban, no me sale la palabra, jaininistas, bueno, este sería un hindú jaininista, ¿sí? Llegó a conclusiones parecidas a la de los atomistas, ¿sí? Acá hay otra escuela hindú también. Dentro de los jainistas estaban los ajivika y los charvaka, y todos llegaron a conclusiones parecidas a las del atomismo. Y este fue otro atomista famoso, Leucipo, o como se diga, ¿sí? Y volvamos a nuestra figura. Porque, ¿qué pasa? La del cuadrado, ¿dónde está la del cuadrado? Acá está. La del cubo. Está buenísimo el cubo, pero los cubos son aburridos. El cubo tiene 6 caras y por eso se denomina también hexaedro. Luego vamos a ver qué pasa entonces con el octaedro. ¿Qué pasa si a este cálculo de fractal yo le agrego más cálculos? ¿Sí? Para que al agregarle más cálculos geométricos le sigamos quitando cosas y vamos a ver qué pasa con eso. Estamos entonces con el octaedro, al que le hemos quitado pirámides dejando otros triángulos, ¿sí? Quitamos la pirámide central y dejamos otros triángulos, ¿sí? Acá
tendríamos un paso grande que le quitamos esos triángulos, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso, y no parece que en este octaedro haya habido más de 5 o 6 pasos, ¿sí? Ahora lo vamos a ir haciendo avanzar. Recuerden que no es una figura creada por un artista, sino por un lenguaje matemático que le dice precisamente cómo quitarle cada sector. Esto se podría girar, ¿sí?, para verlo desde otros ángulos, pero todavía estoy recién aprendiendo a manejar el programa. Entonces lo vamos a hacer correr y vemos qué pasa. Y vamos metiendo la cámara por dentro y vamos viendo cómo se van quitando pasos, y en cada cálculo matemático le va quitando una región más. Llegado al infinito, esto llegaría a una construcción en la cual no solamente ningún borde, ninguna curva va a ser derivable, sino que entre dos regiones de, llamémoslo, vacío y material, entre dos regiones de vacío va a haber infinitas cantidades de vacío y de material, y entre dos zonas materiales va a haber infinitas zonas de vacío y material, como un monstruo matemático hecho esponja, ¿sí? Imposible de entenderlo, no de entenderlo, sino de que nos quepa en la cabeza la cantidad de operaciones que, aunque son repetitivas, hay hechas ahí, ¿sí? Se va construyendo y se va convirtiendo en una gigantesca espuma casi sin material. Llegado al infinito, tendría una cantidad material cercana a cero. ¿Y qué pasaría con el fractal este que tiene una ley curva? Que en realidad serían los más comunes, ¿verdad? ¿Qué pasará con este? En 1985, Benoit Mandelbrot recibió un premio, la Medal for Meritorious Service to Science, o como se diga. En los años siguientes recibió la Franklin Medal y también recibió la medalla Stendhal en 1988.
y muchos otros premios, incluyendo la Medalla Nevada en 1991. ¿Qué pasó? Por supuesto, no tiene el premio Nobel, ¿sí? Este es Don Nobel, ¿sí? Ahí pensativo. El tipo se creía que había inventado la pólvora, pero inventó la dinamita. Resulta que se hizo rico con la dinamita y aparentemente sintió mucha culpa por los usos militares de la dinamita. En realidad tendría que liberarse de eso porque la historia es así. Alguien inventa algo y después aparece el que lo usa mal. Bueno, entonces hay muchas leyendas sobre que Nobel dijo por qué no quería que se le entregue su premio a los matemáticos. Hay leyendas que hablan de historias de amor malogradas, otro tipo de historias, pero en realidad ninguna tiene una validez cierta, ninguna está demostrada. Entonces llegamos a la conclusión de que no se entrega el premio Nobel de Matemática porque la Academia Sueca, que es la que se encarga de estos asuntos, está conformada por personas amargas. Entonces están amargados y no le entregan el premio a los matemáticos, y vaya uno a saber por qué. A pesar de eso, numerosos matemáticos recibieron el premio Nobel. ¿Por qué? Porque los matemáticos no comen vidrio, y voy a nombrar algunos, los voy a tener que leer. Me aparece, por ejemplo, matemáticos como Paul Dirac, Max Born, Marie Curie, y los más famosos, gracias al cine, son Bertie Russell y John Nash. Yo, a pesar de que hay varios más, no quiero dejar de nombrar a Hendrik Lorentz. Ya vamos a charlar un día de Hendrik Lorentz, si podemos, ¿sí? Entonces, bueno, no hubo un premio Nobel a un innovador y revolucionario en algunos aspectos de la ciencia como nuestro amigo Mandelbrot, ¿sí? La matemática fractal resulta que tiene muchos estudios, ¿sí? Y tiene muchas aplicaciones. Y bueno, que no nos hayan dado el premio Nobel por los fractales a ningún matemático. No me sumo, yo dije mal, yo no soy matemático, apenas soy un pibe que leyó algo, pero el premio Nobel, entonces dejemos que se lo den a personas como, no sé, Obama. Y bueno, el hombre inventó la dinamita, ¿y qué va a hacer? ¿Qué pasó? Cuando inventó la dinamita, no se imaginó que las explosiones de dinamita podían llegar a ser simuladas matemáticamente por un matemático mediante fractales. Academia en tu cara. Mandelbrot, hace 10 años te fuiste. Pero lo hiciste, Mandelbrot. Te fuiste hace 10 años, en 2010. Yo te deseo que estés en un universo de felicidad fractal, con la gente que quisiste, con infinitas nubes y montañas fractales, ¿sí? También espero que tengas ciudades con café espumoso y que cada copa de café te la sirvan con la ecuación justa de la espuma de fractal. Ahora solamente me queda despedirnos con tu frase.